Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Sesiones de Transformadores, esta conversación en profundidad, pausada, tranquila, con quienes están transformando Chile, transformando nuestro país a través de su trabajo, sus esfuerzos, en temas que son bastante importantes y que ahora estamos escuchando mucho, como por ejemplo el tema de la inteligencia artificial, los nuevos negocios, nuevas formas de hacer empresa, distintas soluciones tecnológicas que finalmente cambian la cara de Chile. En este episodio nos vamos a enfocar en un tema que es la innovación empresarial. ¿Y cuál es su relevancia en tiempos de crisis? Que estos años, miren, desde la pandemia que venimos como en unos tiempos turbulentos, ¿ah? Entonces le puede servir mucho a las empresas esta conversación. Vamos a explorar cómo ellas pueden equilibrar la necesidad de innovar mientras mantienen esta estabilidad financiera tan deseada, y vamos a discutir también los desafíos y oportunidades que se presentan desde sectores como el fintech, la movilidad y también la salud. Para poder guiarnos en esta conversación, hoy tenemos de invitado en Sesiones de Transformadores a Hussam Soufan. Es un experto en innovación empresarial con experiencia en diversas áreas y en distintas empresas, como por ejemplo en Cabify y también en Match. Así que le vamos a dar la bienvenida a Hussam. ¿Cómo estás? Muy bien, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Ahondemos entonces Vamos. en este concepto de innovación empresarial, y yo quiero saber por qué innovar en tiempos de crisis es tan relevante y tan importante. A ver, de partida yo creo que el innovar requiere creatividad ¿Ya? y requiere mucho coraje por el lado de las personas que innovan y por el lado de las empresas que están detrás. Entonces es una combinación bastante interesante y a veces no tan común de encontrar. Y surge a veces de manera obligada por el entorno, las condiciones del mercado que te fuerzan un poco a tratar de innovar. Porque no suele ser tan común que sea un acto a voluntad, un acto que para mí debiese ser. Para mí las empresas debiesen estar constantemente buscando la Innovando. innovación, constantemente buscando esa creatividad, constantemente incentivando a que las personas se atrevan un poquito más a diferenciarse. Por eso te diría yo que es relevante, porque de alguna manera te permite diferenciarte y desmarcarte en el mercado, cosa de ganar un posicionamiento también en el terreno, en el negocio en el cual tú estás. Ay, qué difícil estar constantemente, es como un autocuestionamiento insistente y reiterativo. Es una cultura, diría yo, es una ¿Ya? manera de ser, es una manera de pensar, de visionar el futuro en conjunto con las personas. Podemos hablar millones de ejemplos de casos de empresas muy conocidas y otras más locales que ya les voy a ir contando algunos ejemplos puntuales, pero yo diría que es una actitud que requiere mucha valentía, pero también requiere una planificación estratégica. Y si tuviésemos que hacer un análisis de la innovación en Chile, ¿cómo podrías definirla tú? ¿Cómo están las empresas en Chile respecto a la innovación? Yo te diría que están muy por detrás de lo que hoy día Se espera o se debiese. espera, debiese, principalmente con lo que te decía antes, tiene que ver con las empresas en Chile suelen estar más en una zona de confort, de forma bien permanente, hasta que no te obligan a hacerlo. Y es un poco la naturaleza humana. Al ser humano no le gusta ponerse incómodo No, y obvio. correr riesgo. Las Bueno, y empresas las son crisis, sistemas. me imagino que las crisis generan también a veces estos momentos incómodos donde surge un poco más de innovación, Sí. ¿no? Las Como que te obliga a pensar, a ser Mm. creativo. Las crisis para mí son una cuna de oportunidades de crecimiento. Quien sabe aprovecharlas bien tiene todas las de ganar, pero todas las de ganar. Pero para llegar a eso tienes que prepararte bien. O sea, es verdad que hay que tener cierto sustento o planificación financiera que te habilite ese ambiente, ese ecosistema, como para tú poder jugar con la creatividad, poder planificar, poder jugar con la estrategia, poder tener a gente con esa mentalidad, que no es tan común. Nosotros, en general, sobre todo en Chile, es una cultura bien del mejor aquí, mejor tranquilo, estamos cómodos. No nos movamos demasiado porque no sabemos cómo va Tenemos el dicho de que Juan Segura a vivió rever. muchos años. Exactamente.
en mi caso, y por qué yo decidí también estudiar una maestría en torno a innovación y emprendimiento y después desarrollé mi carrera en torno a eso, es que yo soy una persona que le gusta y busca cierta incomodidad, porque sé que ahí hay crecimiento. O sea, yo me obligo a estar incómodo constantemente. Por eso me he cambiado N de industria, de trabajos, porque hoy estoy constantemente aprendiendo, estudiando. Es una manera de ser. Y las empresas tienen que entender que son un organismo vivo, que también hay que tener una manera de ser dentro de la organización. Y las personas que la componen tienen que compartir esa visión. Ahí está la clave. Ya, hablamos entonces de que la crisis es una cuna de oportunidades, una cuna de oportunidades, pero ya, llega esta oportunidad, el que sabe, sabe, y el que no, Mucha suerte. o sea, se las manda. Pero en esos momentos de oportunidad, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al momento de innovar? Sí. Te lo voy a responder con un ejemplo. ¿Ya? Si a mí me pasa hoy día, ahora, en este momento, una situación crítica, no esperada, que pone en riesgo mi vida, lo peor que puedo hacer es llegar a tomar una decisión acelerada, sin análisis, desmedida, sin un respirar primero. Mi invitación es que cuando en crisis, porque sí o sí vienen más crisis, eso indiscutiblemente es algo que va a pasar, primero hay que mantener la calma. Y puede sonar un poco contraproducente o hasta ilógico, ¿cómo mantener la calma en crisis? Sí, es que si no, no podéis tomar buenas decisiones. Entonces, antes de entrar en un caos natural del cuerpo humano que se desborda, hay que mantener la calma. Como dice ese dicho, keep calm, mantengamos la calma, reunámonos, veamos qué está pasando, no perdamos el foco, el norte, porque a veces también las empresas cometen los errores de, no, que hay una crisis, entonces ahora íbamos para allá, entonces ahora cambiemos el timón para allá. Empiezan a dar palos de y ciego. ahí es donde salen los problemas y empresas cierran y es donde surge el problema. Entonces, no perder el foco, mantener la calma y hacer un plan en esa crisis. Eso diría que son como 3 claves bastante interesantes que hay a tener en cuenta en las próximas crisis. Claro. Sí. Cuando uno le dice estabilidad es como un sueño, ¿no es cierto? Como uno busca estabilidad en muchas cosas de la vida y las empresas también buscan una estabilidad financiera, en general, obviamente. ¿Cómo podemos equilibrar o relacionar de alguna manera esta estabilidad que siempre buscan, esta sostenibilidad financiera con innovar constantemente, que justamente te pone un poco en jaque esta cierta estabilidad que tienes? Sí. En la empresa siempre hay productos y servicios que se venden mejor que otros y son como tu caballo seguro, por decirlo así. En momentos de crisis, eso hay que mantenerlo y ojalá explotarlos, comillas, mucho más, cosa de que te permitan tener esa solidez financiera como para que tú puedas seguir operando. Cosa que tú puedas generar esa tranquilidad financiera y dentro de la empresa a nivel cultural, que las personas no van a sufrir una crisis. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en el Banco BCI, en Match en su minuto, donde la empresa estaba preparada financieramente para poder sostener una crisis del tamaño que la vivimos, que fue en el periodo de pandemia, en el periodo de COVID. Sí. O sea, en ningún momento se puso el riesgo al negocio, porque estructuralmente el negocio, un negocio financiero como es del banco y como es de Match, estaba preparado para sostener esa estructura financiera gigantesca. De hecho, prácticamente en pandemia no se despidió a nadie y otras empresas empezaron a despedir como locos. Entonces ahí te das cuenta cuando una empresa efectivamente está realmente preparada para poder sostener una crisis o cuando no. Obviamente un ejemplo bastante extremo porque un banco no diría, bueno, es un banco. Pero también hay pymes que se prepararon financieramente, donde hicieron una estrategia de distribución de canales, donde no dependían demasiado de la cosa física, sino se pasaron a la digital. Es cuestión de mirar lo que pasó con el COVID. Nos vimos obligados a digitalizar el 100% de las cosas. Pero las empresas que ya lo tenían, de alguna manera fueron menos afectadas por. Entonces la invitación es que no esperemos a tener una crisis para reaccionar, sino vayamos preparándonos antes de cómo estar mejor preparados para ese momento. Hablemos de tecnología. Hablemos de tecnología. Porque
aunque no es en el fondo totalmente necesario que la innovación sea igual a tecnología, la innovación puede ir también por otras áreas, sí se relaciona mucho, ¿cierto? Totalmente. Y hay conceptos nuevos, o sea, como la inteligencia artificial, que me imagino que van de la mano y se relacionan para algunas empresas con la innovación. ¿Cómo la inteligencia artificial o qué papel juega la inteligencia artificial y otras tecnologías similares en la innovación empresarial en tiempos de crisis? Es una muy buena pregunta y acá también hago como un llamado a no volvernos locos por querer sí o sí meter inteligencia artificial a todo y que ahora todo es IA y todo tenemos que hacerlo con... Es mejor hacerlo bien algunas cosas. La IA la inteligencia artificial es un complemento a tu estrategia de negocios, no es tu negocio. Y a veces nos volvemos demasiado locos por, oye, sale algo nuevo y vamos, perdamos el control por cambiar todo el rumbo a la inteligencia artificial. Hoy en día se está usando IA en algunos aspectos. Los principales son automatización de procesos. O sea, hoy en día puedes ahorrar muchísimo tiempo optimizando procesos, automatizando procesos que antes les tomaban horas a los equipos de trabajo en hacer en minutos hasta en horas. 2, análisis de información. También se está ocupando mucho análisis de información que te permite también entender mejores, poder tomar mejores decisiones con la información. Yo he usado herramientas que antiguamente a ti te pasaban el Excel y tú andas a adivinar la fórmula para conectar datos y sacar conclusiones. Y todavía no lo sabemos. A todos nos pasa, a mí me sigue pasando. Pero encontré un programa que tú le pasas un archivo gigantesco, un Excel, 1000 de archivos, filas, columnas y sábanas, y tú puedes conversar con el archivo. Y le dices, necesito entender las ventas en mi último periodo, sácame el ticket promedio, no sé qué, Entonces eso antes era impensado. Ahora eso te ahorra horas de trabajo y conocimiento que no tienes, que no van... Y eso es lo loco. No vas a necesitar conocimiento para tú poder ocupar inteligencia artificial y comunicarte con nuevas tecnologías. Lo que está pasando es que estamos simplificando procesos. Y ahí viene un tercer ítem de la inteligencia artificial. Simplifica procesos. Hoy ya está siendo posible que los niños puedan programar sus juegos simplemente escribiéndole. Eso antes era impensado. Entonces, imagínate lo potente que está haciendo, ahorrándote millones de tiempo, de horas, de desgaste, de equipo. El otro día en una empresa en India, ojalá no suceda con todas las empresas, pero está pasando y hay que también tener, digamos, ciertas precauciones. Echaron al 90% de su plana porque era un call center. Y ahora reemplazaron a los 90 personas de ese call center con un robot que te habla. Y es como si fuese unas personas. Entonces, también hay que prepararse, cosa de que cuando entres a nuevos trabajos, sea una herramienta. Sí. Antiguamente en tu currículum aparece, se desea inglés y Excel. Sí. Ahora va a ser, se desea inteligencia artificial. Claro. Porque lo vas a necesitar. Y el que esté preparado con esa tecnología va a hacer la diferencia. Una persona que no, probablemente otro se vaya a ganar el trabajo. Entonces, hay que prepararse para lo que está pasando. Importante lo que dijiste sobre si no la va a usar bien, no la use también. O sea, me pasa, por ejemplo, que todos estos chatbots o cosas así. De hecho, el otro día estaba intentando comprar, torta de cumpleaños de barquillo. O sea, eso es así de simple. Tenía que comprar 3. Qué o sea, rico. Eran hartas. No, deliciosa. Y me puse, que había un descuento que no podía acceder y me puse a conversar con... O sea, estaba como comercial de Armonil, a punto de tirar mi computador por el balcón para abajo. Y no compré. Querías un humano. ¿Sabes qué? Fue tan mala la experiencia que dije, no, lo compro en otra parte. No. Eso anecdótico y también más riesgoso aún que hay empresas que han decidido descontinuar chatbots porque ponen en riesgo la seguridad de la empresa. Además, ¿viste? Porque uno hace preguntas que tal vez con ingeniería reversa uno puede obtener cierta información de lo que se cargó al modelo como para tú interactuar con él. Entonces, hasta puede ser peligroso. O sea, el que sabe preguntar, sabe preguntar, ¿eh? Y ahí que me quería detenerme un segundo, porque creo que es algo interesante. Hoy día el pensamiento crítico se vuelve a poner
en primer lugar dentro de las competencias o habilidades de las personas. Cosa que antes no era tal vez tan necesario, era como voy a esta pega y listo, a este trabajo y listo. Pero ahora el saber preguntar, el saber razonar, el saber pensar, el saber decidir qué preguntar, tiene que estar ligado también a momentos de crisis. En los momentos de crisis, el hacer buenas preguntas te permite tomar mejores decisiones. Hassam, ahora hablemos de liderazgo. Porque está la innovación, tenemos la innovación empresarial, tenemos las crisis que son oportunidades, pero muy bien dijiste tú, en el fondo hay que saber buscar esas oportunidades y encauzar quizás a la empresa para tener esas oportunidades, pero para eso se necesita un buen líder. Totalmente. Un líder, una persona que está a cargo de un proceso de innovación empresarial en tiempos de crisis, ¿cómo debiese ser? ¿Qué cualidades, características esenciales debiese tener? Que no le tenga miedo a equivocarse. Creo que esa es la principal habilidad que yo estuve en los dos lados. Estuve en el lado de que esperé un líder así y después me construí como un líder así. Yeah. Me tocó liderar equipo, sigo haciéndolo y hoy día la única manera de innovar y de aprender es equivocándote. No hay otra manera. Ya, pero en el fondo yo entiendo eso de que uno como líder pueda equivocarse, pero uno debe tener miedo también, porque a veces los directorios, las gerencias más arriba, Sí, tampoco están en el mismo carril que yo respecto a la innovación o entender profundamente que equivocarse no es malo, por ejemplo. ¿Cómo se enfrenta a esa realidad? Es una muy buena pregunta. Y ahí yo te diría que hay que educar hacia arriba, que le llamo yo. ¿Y de qué manera? Uno cuando hace pruebas, experimentos, innovación, uno por lo general ocupa entornos controlados, que se llaman. Entornos donde tú vas a poder experimentar, probar cosas y con un resultado de mínimo impacto tal vez para el negocio, vas a poder darte cuenta que por ahí va. Entonces, acá volvemos como a la base de lo que enseñaron a nosotros en el colegio, el método científico. Sí. Se pone de nuevo en juego la importancia del método científico, porque si sabes ocuparlo en un entorno empresarial, vas a poder demostrar que un experimento funciona. Y con esa información, con esa evidencia, a un directorio que probamos esto y está funcionando, esa evidencia es suficiente para que ese directorio te apoye. Pero si todo queda en la palabra, en el discurso, y no hay número o algo que respalde la información, claramente que te va a ir muy mal y va a ser difícil esa negociación de decir, oye, quiero innovar, quiero experimentar, quiero probar. Entonces, es un discurso súper bonito, pero si no hay evidencias que comprueben que vas por el camino correcto... hay que ir así. Tome, mira, aquí está. Hay que ir de menos a más, o sea, construir un plan que te permita innovar, que te permita probar, que te permita equivocarte, pero en un entorno controlado. Y de 10 experimentos que hagáis, uno te va a funcionar. Entonces, ese uno, llévalo. Oye, funciona. Quiero presentarles a los gerentes que esto está funcionando. Este fue el resultado. Con el experimento, sin el experimento. Hagámoslo, listo. Escalemos el experimento. Y así se va innovando, se va probando, de menos más. Porque si te tiras derechamente a hacerlo escalable y a afectar a todo el negocio, claramente el riesgo es alto. Pero si lo haces en entornos controlados, el resultado es probablemente más exitoso que si no. ¿Podemos hablar de algún ejemplo que exista de cómo la colaboración también entre diferentes sectores, empresas, industrias también, han generado como grandes innovaciones en momentos de crisis? Sí. Yo diría que un ejemplo bien bonito y bien que ayudó en momentos de crisis fue en lo que nosotros vimos como el COVID. En el COVID fue una gran tuve crisis. una gran suerte mundial, no menor, y a mí me tocó liderar el crecimiento regional en Examedi, que es una startup de salud. De salud, sí. Y esa startup logramos combinar la industria del transporte, la industria de logística y la industria de salud. Al final, la gente que vive en el servicio Examedi piensa que Examedi es una empresa de salud, pero en verdad es una empresa de logística. De logística. Porque que una persona que tiene tiempo libre, enfermero o TENS, vaya a tu casa, te atienda, te saque sangre, la vaya a dejar al laboratorio, ese laboratorio la procesa, la devuelve a Examedi, Examedi te manda el resultado, es logística. Entonces ahí te das cuenta cómo 3 industrias se logran fusionar con el fin de agregar valor a las personas, ahorrándoles tiempo,
ahorrándoles calidad de vida, ahorrándoles dolores de cabeza, simplemente por haber combinado industrias a través de la tecnología. Y ahora hablemos de futuro. Miremos hacia allá. ¿Qué tendencias crees tú que siempre nos encanta la palabra tendencia, pero es que en verdad uno siempre está intentando adelantarse? Por supuesto. Que esto también es importante. Sí. O sea, tener la mirada puesta en el futuro es esencial. Y en ese sentido, ¿qué tendencias crees tú que son cruciales el día de hoy para las empresas que están buscando innovar para los próximos años, especialmente en un entorno global un poco incierto? Hay ciertos conceptos que deben manejar que no pueden estar perdidos, en el fondo, si es que no tienen esos conceptos. Yo haría la distinción en dos tipos de innovación cuando miramos hacia el futuro. Ya. Hay una innovación obligada, que le llamo yo, y una visión a voluntad. La obligada tiene que ver con lo que se viene en cuanto a sostenibilidad y a sustentabilidad. Perfecto. Que son dos conceptos distintos. Totalmente. Que nos encantaría entrar en detalle, pero por tiempo no podemos. Sí. Pero, a modo de resumen, es que son innovaciones que el mundo te va a pedir sí o sí. O sea, China, Europa ya están. Sí. Y leyes te obligan a tener ese cambio. Y más empresas son las que están siendo responsables con el ecosistema. Y eso es como que obligadamente lo vas a tener que hacer. Si no, vas a quedar fuera. Mucha suerte y dedícate a otra cosa. Sí. Y la voluntad, la innovación a conciencia, que le llamo yo a voluntad, es que tú te vas a preparar para un mejor futuro. Y ahí es donde entran las tecnologías como para que tú puedas, por ejemplo, optimizar procesos, ser más eficiente, entender lo que se viene analizando mejor la información, etc. Entonces, al final, yo diría que lo que se viene al futuro es, si tuviera que dar así como un llamado a, busquen la innovación a través de ojalá poder personalizar la experiencia de cara a los clientes usando la tecnología. Porque las empresas que logren formar relaciones con las personas se van a lograr diferenciar del mercado. El resto, una más. Pero la que logre ocupar la tecnología adelantándose a esa personalización de experiencia, entregando un mejor servicio y creando un buen producto y que cumplan la promesa que dicen, que es algo tan elemental, pero a veces no se cumple, como el ejemplo de querías comprar una torta de cuchuflí y no pudiste. O sea, es algo tan esencial como lograr cumplir tu promesa de valor de la mejor manera posible, entregando una buena experiencia de cliente. Y con eso, créeme que te vaya a ganar el mercado. Suena simple, pero créeme que a veces es muy complejo de que entiendan la relevancia que tiene en las empresas hoy en día. Muchísimas gracias, Hassam Soufan, por esta conversación, por abrirnos también el mundo de la innovación empresarial, de las oportunidades también que nos pueden entregar las crisis, que a veces nos asustan tanto, pero calma, como tú dijiste, calma, respirar para tomar decisiones. Tomar decisiones a conciencia. Con Estupendo. Eso todo va a estar bien. Muchísimas gracias entonces. A ti. Nos encontramos en una próxima Sesiones de Transformadores, aquí en La Tercera.com.